Amén. Bien, primeramente, saludarlos a todos. Es un gusto nuevamente poderles ver. A mí me gustaría agarrar los cursos ya corrido, ¿no? Todos los semestres poder tratar un tema y armar un poco más, pero he estado dictando en primer año, ¿no? En los que han entrado el primer año, hemos estado dictando ahí. Y bueno, ahora se ha presentado la oportunidad de poder continuar. Y el curso que vamos a llevar se le dice teología pastoral o teología práctica. Ambas cosas son válidas. Algunos desconocen qué es teología práctica, pero la teología práctica tiene que ver con lo que nosotros conocemos de Dios, ¿no? Y la práctica, cómo lo ejecutas en el ministerio. En definición es eso. La teología práctica es nuestro conocimiento de Dios, ¿no? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Ese es el concepto. Entonces, la teología pastoral tiene que ver, la palabra no es la teología del pastor, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Eso tengan cuidado, ¿ah? Los pastores no tienen teología, son teólogos, ¿no? Eh, yo creo que siempre un pastor debe ser un teólogo. Un pastor que no es teólogo va a cometer muchos errores. Segunda característica que tiene que tener un pastor, debe ser biblicista. O sea, debe dominar la Biblia. Eso es su asunto. Imagínense un pastor que no domine Biblia, ¿no? Ahora, para dominar Biblia se requiere de muchos años, ¿no? Y un pastor, en este caso, un líder, alguno dirá, no, yo soy líder en la iglesia, hermano, estás en un error, están en un error. Alguien que pastorea o que está liderando la iglesia y no lee la Biblia diariamente, y tiene que leer regular cantidad de lo que lee, pero sobre todo de leer tiene que entender lo que lee, ¿no? Por eso que muchos en la iglesia conocen la Biblia. Una vez que usted ha conocido toda la Biblia, la ha leído dos, tres, cuatro veces si es posible, ahora recién usted ha estudiado en la Biblia, ahora usted puede entrar al seminario. Si no la ha leído, está en una desventaja fuerte para el ministerio. Eso, ese es de base. ¿No? ¿Cuántos líderes en la iglesia sí aprenden dos, tres cosas, tienen habilidades, ¿no? Para exponer, tienen habilidades para captar más rápido, para memorizar, comprender, pero desconocen todo el contexto de toda la Biblia, no la han leído toda la Biblia ni una vez. Conozco líderes en las iglesias que, predicadores porque no conocen, y se nota, eso se nota cuando predican, se notan cuando enseñan unas cosas y cuando pelean algunos puntos que ni conocen. Eso es lo una recomendación que les doy. Nunca discutan temas que no lo conocen todavía, porque hay muchas cosas que hay que conocer, ¿no? Una vez que usted ya ha conocido las posturas de diferentes, como hemos venido aprendiendo, ¿sí o no? Yo he venido enseñando qué cosa, doctrina. Entonces, en las doctrinas hay posturas diferentes. Si usted no conoce la postura de otra persona, no puede discutirle nada porque no sabe. Simplemente hay un punto que no estamos de acuerdo, pero no sabemos la estructura del argumento. Pero cuando nosotros conocemos el argumento en el cual ha sido construida una doctrina, vamos a encontrar que vamos a poder detectar en qué punto están equivocados. Y la segunda parte es entender que hay otros que interpretan diferente. Y hemos quedado nosotros que no hay dos interpretaciones de la Biblia, hay una sola. ¿Cuál es esa? Esa es justamente las discusiones, ¿no? Entonces, en temas doctrinales, las iglesias cristianas debemos tener por lo menos nueve doctrinas o algunas doctrinas que nos unen, indiscutibles. Y son las que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Una iglesia que dice ser cristiana y no entiende, no comprende y no enseña y no reconoce la Trinidad, no es una iglesia cristiana. No, pero ellos creen en Jesús, no son cristianos. Por ejemplo, los más conocidos son los mormones. Ellos dicen ser la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y ellos enseñan acerca de Jesús, sí, que por aquí, que por allá, él dijo, hay que hacer, murió en la cruz, y muy bien. Pero cuando les preguntas, ¿qué responden? A ver, ¿alguien sabe un poquito para poder ir entrando un poquito en estos temas? Porque la teología práctica
va a tener que ver con justamente nuestro conocimiento doctrinal. ¿Ya? Por ejemplo, en tema de los mormones, ¿cuál es el punto que desarticula toda esa estructura que ellos tienen? ¿Cuál es el punto? Creo que están llevando, ahora están en estudio de las sectas, ¿no? O ya llevaron. Ustedes han llevado ya estudio de las sectas. Sí, sí, sí. Estudio de las religiones se llama, ¿no? Ujú. Ya, creo que ¿Con quién llevaron estudio de las religiones? Con el pastor Pablo Yu. Pablo, Ya. yo. Pablo yo nuevamente está dictando, ¿ah? Sería Yo bueno no, que yo. los que tengan tiempo puedan ver el video grabado, porque creo que esa hora tienen clase, ¿no? Pero Ujú. vuelvan a verlo, porque el tema de estudio, él más enfatiza el tema de las sectas coreanas, que es su fuerte, y que están metidas ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tema del mormonismo? ¿Por qué no puede ser una iglesia cristiana si su propia iglesia dice la iglesia de Jesucristo de los últimos días? Entonces, se Pastor, agarran a su profeta Smith. Inclusive Ya, tienen un libro de él. ya, pero, eso es lo que se distingue, pero pero, doctrinalmente, pastor, Ah, ya, a Jesucristo lo toman como un hermano, como un profeta nada más y como un hermano mayor, dice. ya. Entonces, ¿qué cosa es Jesucristo? Un profeta nomás para ellos. Es un ser humano, Es pastor un Antonio, ángel, no ángel es propio. Dios. Muy Ujú. bien. No, A ver, César, consulta, a ver, sí, claro, estamos viendo el tema de mormones, digamos también de Testigos de Jehová, o bueno, una cosa más que a veces los adventistas, pero hay iglesias, digamos, fuera de eso, como dice la Biblia, ¿no? O sea, hay iglesias que no tienen la orden adecuada, digamos, como ancianos, diáconos, ¿me entiendes? Entonces, que no llevan forma de ordenanza que actúa la que dice la Biblia, ¿no? O sea, solamente actúan pastores y líderes nada más. O sea, a eso también no se le puede llamar secta porque no están ordenados, ¿no? No están bien ordenadamente, ¿no? bueno, la forma como se gobiernan no es un problema, porque en iglesias cristianas hay diferentes formas de gobierno, ¿no? Hay forma de gobierno congregacional, Pero bíblicamente, eh, eh, hay forma de gobierno congregacional, hay forma de gobierno que es eh, le- ¿cómo se llama? le- Dirigido por presbíteros, que es la iglesia presbiteriana. Hay iglesias que mezclan ambas cosas, hay iglesias que son jerárquicas, ¿no? Como la iglesia católica, la iglesia anglicana, que son, ep- son como cristianos, pero de forma jerárquica se organizan. episcopal. Entonces, hay diferentes, episcopal, ¿no? Esa forma de gobierno episcopal. Entonces, la forma de gobierno, podemos entender, ¿no? Que hay una forma diferente de gobernar la iglesia. Pero con respecto a, una esencia en el tema. Por ejemplo, conversando el tema de los mormones, ¿no? A ver, alguien más, yo quiero que participen, ¿no? Porque estamos entrando al curso de teología pastoral o práctica, y si no conocemos la teología sistemática, y hemos repasado en la teología sistemática las posturas doctrinales, como cómo es Dios, ¿no? Los atributos comunicables, los incomunicables, el tema de la Trinidad. Si no dominamos el tema de la Trinidad, no vamos a poder nosotros fundamentar bien nuestra aplicación, cómo vamos a vivir y cómo vamos a guiar a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desconocemos nuestra teología sistemática, porque, a ver, les explico. La teología tiene varias ramas. Vamos a recordar un poquito el curso de introducción a la teología sistemática. La teología tiene varias ramas. Una de ellas es la teología sistemática, ¿no? La teología sistemática, como hemos definido, es todos los temas bíblicos que están, como dice la misma palabra, sistematizadas. Entonces se trata por temas. Por ejemplo, vas a ver los atributos del Señor. Por ejemplo, mencióname un atributo. Soberanía. La soberanía de Dios. Vamos a tratar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, ¿cómo la tenemos que estudiar? Por favor, a ver, otro hermano participe. Hermano José ya participó. No es que no quiera, hermano José, que participe, pero quiero escuchar que el resto esté atento y sepan lo que estamos haciendo.
Y sobre todo los que están con la cámara apagada. Eso les agradecería que participen. Pastor, voy a apagar mi cámara para participar. La No, omnisciencia tenía préndelo, pastor. préndelo. El resto también, por favor, préndanlo, ¿no? Préndanlo porque es importante para poder interactuar. Recordemos que las clases son clases en vivo, ¿ah? Acá estoy en vivo, yo no estoy grabado. Recién lo están grabando. Son clases en vivo de forma virtual. Es para facilitar al alumno, pero a veces solamente estamos poniendo la cámara ahí y estamos haciendo otra cosa. O sea, es un consejo que les doy. No van a poder aprender bien, Pastor, puede ser también la misericordia de Dios, ¿no? ¿ya? Un ratito para terminar de decir lo que estoy diciendo con respecto. Van a aprender, pero no van a aprender Voy a apagar bien. mi Por cámara. ejemplo, si alguien ve una novela, ¿no? Yo sé que acá nadie ve novelas, pero si se ponen a ver una novela y están haciendo otras cosas y solamente están escuchando y no están viendo, y por ahí se distraen, van a perder el hilo de lo que se está diciendo. No van a tener oportunidad de preguntar. Por eso es necesario que las clases sean en vivo. Esta es una clase en vivo de forma virtual. Ahora, pastor, pero ahí está grabado. Sí, es para poder consultar. De repente alguien en una fecha estuvo mal, algo que no pudo manejar, tuvo que atender. Entonces usted puede revisar una, pero no todas las clases. ¿Por qué? Porque mirando las clases vas a entender un poco, pero todas las clases no. O sea, vas a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Si no has llevado bien los cursos anteriores, que no vas a poder aplicarlos en la iglesia. Siempre vamos a tener los mismos problemas. Vamos a ver pecados donde no hay pecados y vamos a poner pecados donde no lo hay. O sea, así. O sea, vamos a cagar mal, vamos a interpretar mal, vamos a hacer lo que otros dicen. No vamos a entender la esencia de lo que Dios quiere decirnos. Dios quiere hablarnos y no es fácil escuchar su voz. ¿Sí? O para ustedes es fácil. ¿Cómo podemos distinguir la voz del Señor con la voz de nuestro amigo imaginario? Ya les he dicho, el amigo imaginario es bravo, ¿ah? El amigo imaginario, ¿no? Es por no decirles que están escuchando voces de no sé quién. Y si estamos escuchando voces que no es de Jesús, estamos locos. Estamos con algún problema mental. Y hay estudios que muchos cristianos evangélicos tienen problemas mentales de diferente índole, problemas psicológicos, y no sabemos. Y todo eso lo reflejan en su interpretación, ¿no? Entonces, por eso escuchamos que personas dicen, Dios me ha dicho, pero ¿en qué momento te ha dicho y qué te ha dicho? ¿No? No, que la fe, que no entendemos, que el Espíritu Santo no te deja guiar por el Espíritu Santo. Sí está bien, el Espíritu Santo me está guiando, muy bien, dime lo que te ha dicho. Y no saben, y hablan cosas, y dicen cosas, y repiten cosas que otros han dicho, pero no saben dónde está en la Biblia y dónde lo ha dicho. Yo le creo a alguien que dice, el Espíritu Santo me está guiando cuando yo veo que eso es lo que dice la Biblia. Y para poder saber, tengo que ver que la Biblia diga eso. No sé si se comprende esa parte. ¿Me dejo entender? Entonces es importante que hayamos tomado muchas anotaciones en los cursos anteriores, porque no voy a repetirlos. Ahora vamos a tomar la teología práctica. Entonces, si uno no conoce al Señor, vas a aplicarlo como quieras. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de teología pastoral, no estamos hablando de teología de pastores, pero principalmente la función, el que debe encabezar toda la función es un pastor o un líder. ¿Sí? En la Biblia vamos a encontrar varios términos que apuntan al mismo significado. Por ejemplo, episcopos, ¿no? Episcopos, obispos, supervisores, ¿no? Presbíteros, ¿no? Y pocos casos la palabra poimen, que es el griego para decir pastor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, que habla los requisitos de un líder en la iglesia. ¿Saben qué término se utiliza ahí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha revisado?
¿Sí? 1 Timoteo 3. A ver, vamos a buscar en la Biblia, ¿ya? Vamos a la Biblia un ratito para empezar. Primera de Timoteo. Versículo 2. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 2, diga. Sí. Ya está ahí. Aquí lo Ya, tengo. lee 1 y 2, por favor. Ya. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, Ya. prudente, Hasta ahí nomás, decoroso. hasta ahí nomás. El versículo 2 dice, pero es necesario que... Que el obispo sea. sea Ya, esa es la irreprensible. traducción que hace la Reina Valera 60. Vamos Sí. a ver, acá voy a compartirles el texto en griego. Esto es importante, ustedes tienen que ir familiarizándose con eso. Les he dado este es simple, esto ustedes lo encuentran en internet, ¿no? Ahora, si ustedes pueden comprar su programa Logos, y tenerlo en su computadora, empezar a usarlo, excelente. Pero esto nos ayuda, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá está el texto de 1 Timoteo 3:2, ¿no? Dice, Dei o un ton, ¿qué dice acá? Episcopón. Y esta palabra episcopón es el término griego, ¿no? Y lo traduce como supervisor. Entonces, es episcopo, ¿no? Viene la palabra, acá está la raíz, está el 1985 de la concordancia de Strong, ¿no? Y episcopos, es de la palabra episcopos, ¿no? Es un sustantivo, por acá vamos a ver, es un sustantivo masculino, ¿no? Que significa obispo. Obispos, un superintendente, un capataz, también se utiliza, ¿no? O sea, por eso que se le da la connotación de obispo, ¿no? En la función eclesiástica, ¿no? Un superintendente, ¿no? Entonces, ya. Ahora, regresando a lo que nosotros estamos viendo, eso sí, recordemos siempre, ¿no? Entonces, ese requisito vamos a encontrarlo en la Biblia para referirse al que hace la función. Entonces, ¿la función de qué? Des en cuenta que siempre se utiliza este pasaje de 1 Timoteo 3, ¿no? ¿Para qué? Cuando usted van a elegir, por ejemplo, ahorita, a ver, gracia de Dios, ¿no? La iglesia gracia de Dios. Hermana Aide, hermano César, hermano Alexis, son de gracia de Dios. Ahorita ellos están, la iglesia está en búsqueda de un pastor, ¿no? Acaba el pastor Walter Wing, acaba de cesar su función en la iglesia, él ha terminado, ha salido de la iglesia y ahorita están bajo los ancianos. Y está bien, no está mal. Alguien dice, no, que una iglesia que se va a perder, no se va a perder nada, hay ancianos. Es una iglesia constituida, es una iglesia organizada, donde hay 2 ancianos, ¿no? Ya deberían tener más ancianos, yo creo. Pero bueno, eso no lo vamos a tratar acá. Pero ahorita el pastor ya no está y tienen que buscar. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se organiza y nombra un comité de búsqueda de pastor. Y los que hacen esa búsqueda son hermanos en plena comunión. Según nuestra constitución, es en plena comunión. ¿Sí? Ahora, yo les hago una pregunta porque acá todos son IP Cristo P. Ahora, les doy una noticia. En la última Asamblea Nacional Con se ha mayúsculas. decidido que la IP Cristo P ya no se va a escribir I minúscula, P minúscula, X mayúscula, P minúscula. Ahora se va a escribir todo con mayúscula. Las siglas, todo con mayúsculas. Más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato de la Asamblea. Ahora, Explique, ¿quiénes por son favor, por los qué. que están en plena comunión? En la iglesia, ¿quiénes son los que están en plena comunión? ¿Quiénes son? Los miembros ministeriales. Los miembros, Ministeriales. ¿no? Los fieles. No Ministeriales. Fieles. solamente, Dedicados. Bueno, los Dedicados. bautizados, en realidad, ¿no? total, Miembros dedicados.
Ujú. No, bueno, dice miembros fieles. No dice qué clase de miembros. O sea, no está hablando de una cualidad. Más allá de eso, creo yo que podrían ser desde los bautizados, ¿no? Ya. Hacia arriba. A ver, ¿quién está hablando, Alexis? Alexis, ¿no? Sí, pastor. Ya. Sí. Hay un punto acá que nosotros ya tenemos que ir cambiando. ¿Cuál es una iglesia que no, una iglesia que es desorganizada con una organizada constituida? ¿Cuál es la diferencia? Que ya los conceptos yo creo ya no existen, ya se han formalizado. Entonces, como denominación nosotros tenemos una constitución Una y los constitución. reglamentos. Entonces, a ver, revisen en su reglamento ahorita, por favor, búsquenlo Ah, con sí, respecto sí, sí. a los Hay una miembros lista. en plena comunión. Muy bien, búsquenlo, por favor. Sí, sí. Dice diezmador, Ayúdenme a asistente. buscar. No me acuerdo en qué página está, pero está ahí. ¿Quiénes son los miembros en plena comunión? Creo que está en la sección de reglamento interno, pastor. Ya. A ver, como tarea para empezar, ahorita vamos a buscar los miembros en primera. Y deben buscar todos, ¿ah? Ahora, preguntas. ¿Tienen la Constitución? Amén, amén. Ya. Si no me equivoco, está ¿cómo se llama? En la nube, Google Drive, ¿no? Sí, todo también deberíamos Ya. pedir a Eso nuestras es iglesias. importante. Algunos tal vez desconocen. ¿Sabes por qué? Porque el pastor de la iglesia donde está no les comunica nada de esto. Los miembros de la iglesia deben saber, deben tener por lo menos su constitución cada uno, ¿no? Y deben dar información acerca de lo que hacemos en las asambleas, ¿no? Justamente una de las dificultades de poder crecer también es el desconocimiento de la forma como nos organizamos, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a encontrar ese dato? No me acuerdo exactamente dónde está. Página 8, pastor. Página 8. Ya, gracias. Ya, esos son los miembros. Pero cuando se refiere a los miembros que están en plena comunión, ya, por ahí debe estar, no me acuerdo con exactitud. Bueno, para no perder tiempo, dentro de un ratito lo voy a tratar de ubicar. Pero ¿quiénes son los miembros en plena comunión? Los miembros en plena comunión no son solamente los bautizados. Los bautizados entran dentro del registro, pero los miembros que están en plena comunión son los miembros, principalmente los miembros dedicados de nuestra iglesia y los miembros ministeriales, ¿no? Esos dos grupos están ahí. Ellos son los que están en plena comunión. ¿Ellos qué están haciendo? ¿No? O sea, no solamente se han bautizado, ¿no? Sino que ya están como dedicados. ¿Quién es un miembro dedicado? Ahí, hermana Aide, ahí sí lea la página 8. ¿Quién es un miembro dedicado? Serán todos los miembros que han dedicado su fe y conducta a Dios en la iglesia después de un mínimo de 6 meses de ser miembros bautizados por medio de la ceremonia de dedicación y registrados en el libro de miembros dedicados, cuyo derecho serán ser miembros de la asamblea de la congregación, teniendo voz y voto, incluyendo todos los derechos de los bautizados. Sus deberes son aportar los diezmos, ofrendar a la iglesia local, cumpliendo con las disposiciones de la Constitución, declaración de doctrina, reglamentos internos y los acuerdos que aprueben los órganos competentes. Podrán gozar y ser elegidos o llamados los diáconos en prueba, los maestros de la escuela de la iglesia, los miembros directivos de las ligas correspondientes de la iglesia y podrán ser miembros
del coro y oculto y alumnos de institutos bíblicos deberán ser mayores de 18 años de edad. Muy bien. Entonces, por lo menos ya obviamente los ministeriales, pero los dedicados tienen esa característica, no solamente que quieran tomar decisiones en la iglesia. Es igual que venga alguien a mi casa, ¿no? Y quiera tomar decisiones en mi casa. No, es que la Biblia dice que hay que hacer así, hay que hacer cambios. No puedes hacer tus cambios en casa ajena. Tienes que estar en la iglesia y tienes que estar en plena comunión. Por eso que tiene voz y voto. ¿Se dan cuenta? Por eso que tiene voz y voto. ¿Cuáles son las características que tiene? Principalmente es bautizado. Segundo, ¿qué cosa hace? Que es una característica de una persona madura en la iglesia. Está diezmando. Está diezmando, ¿no? No, pero que el diezmo ese del Antiguo Testamento, bueno, todavía no he entendido. Cuando entienda, recién puede ser parte de la plena comunión. Si no está diezmando, no está sosteniendo la iglesia. Es como decirles un papá que dice, yo tengo derecho sobre mi hijo, pero nunca le da de comer. Pero yo soy su papá. Yo tengo derecho, sí, pero no le das de comer. No le compras ropa, no lo sostienes, no lo cuidas, no lo bañas, no lo limpias. ¿Qué cosa quieres reclamar? ¿Se das cuenta? Entonces, son características, ¿no? También se sujeta a la Constitución que nosotros tenemos, ¿no? Y varios elementos que están ahí. Recién pueden ser elegidos como diáconos, servir en la iglesia, ¿sí? Pueden ser maestros de las escuelas en la iglesia, o sea, enseñar a jóvenes, siempre y cuando sea un miembro dedicado. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Puede ser directivo en las ligas. No puede entrar en la liga femenina una hermana que no está diezmando en su iglesia. La pregunta es, o sea, si va a enseñar a otros lados, quiere enseñar, ¿qué va a enseñar? Ahí está la diferencia, ¿se da cuenta? Ahora, otra cosa, si está estudiando usted en el seminario, una de las preguntas sería, porque ahí dice, ¿no? Puede ser miembro del coro, entrar al Ministerio de Alabanza, y a veces el Ministerio de Alabanza ponemos por poner nomás, ¿no? Ahora, yo sé que la edad que pide acá es 18 años, pero sabemos que hay unos más jóvenes en la iglesia que están en proceso de aprendizaje y por necesidad están en la música también, ¿no? Y alumnos de institutos bíblicos, ¿no? Entonces, un alumno en instituto bíblico debe ser un miembro dedicado, ¿sí o no? Y ese es el miembro que está en plena comunión. Eso es lo que nosotros llamamos en plena comunión. ¿Por qué en plena comunión? Porque va a entender los intereses, o sea, no va a imponer su propio interés por encima del bienestar de la iglesia. Cuando no estás en plena comunión, aparecen las divisiones y las contiendas y las peleas. Eso es peligroso dentro de nuestra iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razones, pastor, pero usted está enseñando eclesiología? Justamente esto es parte de eclesiología, que es parte de lo que hemos estudiado en las doctrinas, doctrina de la iglesia. Esto es parte de doctrina de la iglesia, forma de gobierno presbiteriano, cómo nos organizamos, y como gobierno presbiteriano no solamente somos presbiterianos, sino que somos una denominación que tiene ciertas características. Hemos hecho una constitución que creemos que no es perfecta, no es la palabra de Dios, no es inerrante, no son las Sagradas Escrituras, pero nos ayuda a poder a arreglar. Y la Constitución, como ustedes saben, cada cierto tiempo cambia el tiempo y va a tener que ser modificada para que funcione mejor. Pero mientras no es modificada, debemos conocerlo, ¿no? Entonces ya sabemos que es el miembro de plena comunión. ¿De qué me sirve esto? Para saber cómo aplicarlo en la iglesia. ¿Cómo me organizo para poder hacer una asamblea en la iglesia, una asamblea congregacional? Que vengan todos y que voten todos. No, eso está incorrecto. Todos no pueden decidir en la iglesia. ¿Quiénes son los que tienen voz y voto en una asamblea? Los de plena comunión. ¿Ya? Entonces, ahora, el hecho de estar en plena comunión quiere decir que tu opinión
va a primar sobre todos? No, estamos en una iglesia presbiteriana, ¿no? Y hay el tema de la democracia representativa, ¿no? Entonces, cuando se hace una consulta de la iglesia, hay votos y la mayoría aprueba, así de simple, ¿no? Y tenemos que aprender que no todas las cosas de nuestras ideas se van a poner. Por eso es importante el tema de la plena comunión, porque cuando estamos en plena comunión entendemos qué es lo mejor para la iglesia, no lo mejor para mí. Eso es teología práctica, hermano. Hermano, eso es teología práctica. ¿Cómo aplico mi conocimiento de la forma de gobierno en la iglesia? Entonces yo no puedo entrar a una iglesia presbiteriana y tratar de aplicar principios de una iglesia congregacional, por ejemplo, de la Alianza, que es congregacional. La congregacional, ya saben, ya lo hemos llevado, o sea, hay un pastor principal, él es como una especie de jerarquía. ¿Está bien? ¿Cómo funciona así? Está bien. La congregación tiene la decisión total. En el caso nuestro, no, elegimos representantes, democracia representativa. Se elige un consistorio. Ese consistorio son presbíteros, episcopos. Entonces, ahora, para elegir el tema, por ejemplo, ahí está. Y vamos a aplicar un poquito, ese es mi tema de introducción, por si acaso. ¿Cómo organizo la iglesia, por ejemplo? ¿No? ¿Qué cosa enseñamos en la iglesia? ¿Cuál es la prioridad en la enseñanza de la iglesia? Hago esa pregunta. ¿Cuál es la prioridad en la enseñanza en la iglesia? Pastor, Sí, disculpe. sí. ¿Puedo hacer una pregunta después de su pregunta? Claro, sí, sí. Estamos justamente para eso. Que tenga Sí, que ver con el tema, ¿no? claro, sí, justamente lo que estábamos Ya. hablando. No vas a preguntar receta de comida, cosas por el No, no, estilo. no, Una broma para que se ríe. claro, para Sí, dime. Pastor, le pregunto, una persona, mejor dicho, un miembro de la iglesia, ¿no? Que congrega, puede ser prácticamente líder, una persona divorciada, puede ser líder, por ejemplo, en el ministerio de presidenta de damas o presidente de varones, Pero divorciada. ese es un tema un poco complicado que hay que tocarlo con pinzas, Mm, ¿no? Y cada iglesia va a tomar una decisión, ¿no? Si es una persona que se ha divorciado, bueno, ¿cuáles serán los motivos del divorcio? No, yo no lo sé, ¿no? Eso lo claro, sabe en la iglesia, ¿no? claro. Entonces, tienen que aplicar las pautas bíblicas para poder solucionar eso, ¿no? Ya, supongamos, pastor, supongamos ya que la persona se ha divorciado a un mes, se ha divorciado y al mes ya entra en relación con otra persona, siendo cristiana, ¿aún puede seguir siendo líder? No, ahí sí no. Bueno, yo no lo pondría. O sea, si tú me Ah, preguntas en lo personal, yo te estoy Pastor, pero respondiendo en lo personal. no es que no lo Por pondría. favor, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Distingan cuando le digo lo personal. Claro, Porque claro, cuando yo en lo personal digo una cosa, no quiere decir que se tiene que aplicar en todas las iglesias. Entonces, ¿qué claro, pasa? claro. Que a veces van a la iglesia, el pastor Antonio que está enseñando Dijo, tal cosa, ha dicho que eso está prohibido. Yo no he ajá, dicho que no, está prohibido. claro, Yo no le pondría. Es muy diferente. Por los datos que tú me has dado. Es divorciado. Se ha divorciado hace un mes y ya está con otra persona. Entonces, eh, yo no lo pondría todavía. Habría que ver. ¿Qué testimonio daría, pues, también? O sea, no, sí, esa es nuestra claro. opinión. Pero seguramente el caso de Wilson ya lo han puesto, ¿sí o no? No, si no es una pregunta, no, porque quizás a Ah, veces ya. puede ser que se presenten los casos en cualquier iglesia, ¿no? Entonces, eso Bueno, es tú me una... preguntas porque pues, tú quieres saber en el futuro o has visto un caso. O sea, creo que No, no, has visto un caso. es O para el es tu futuro, para caso, el ¿cómo es? futuro. Hay que ver el futuro, hay que proyectar las preguntas para el futuro, ¿no? El tema del divorcio es un tema que hay que tocarlo con muchas pinzas, porque Es un caso de con Wilson. mucho cuidado. ¿Por Eso. qué? Porque en el caso de un divorcio, no sabemos las razones exactas por las cuales ha pasado eso, ¿no? Digamos, puede ser un hombre que su esposa le ha sido infiel, ¿no? Y dice, sí, en ese caso, la Biblia dice, a no ser a causa de fornicación. adulterio, sí, dele cartas de divorcio. Claro. Pero, ¿cuáles serán las razones? No las sabemos, ¿no? Eso lo decide la iglesia. Sí, sí, Con sí. mucha sabiduría tiene que hacerlo. Pero son problemas que hay que resolverlos, ¿no? Entonces,
Tú me preguntas si en un mes y después del mes, todavía no lo pondría, ¿no? Hay que ponerlo a prueba, ese hombre, sí que ha pasado, hay que restaurarlo. Se supone que está triste, ¿no? Claro. En No purgatorio creo que, entonces quedaría. no creo que esté contento, ¿no? O sea, Claro. que ya tengo otra, ya van dos, ¿no? O sea, bueno, es un tema un poco complicado, ¿sí? No me Claro. compliques mucho la vida de este Wilson. Ah, ya. Ah, estoy bromeando. Muy No, bien, sí. entonces continuamos. El tema de la membresía en la iglesia, por ejemplo, ¿cómo soluciono un problema como el que me está diciendo Wilson? Tengo que tener conocimiento de lo que Dios piensa, dice, conocer su voluntad. Para eso tengo que saber muy bien la palabra de Dios. Tengo que conocer la doctrina, que enseña las doctrinas. Hemos tratado la doctrina de Dios, todos los atributos de Dios, pero también dentro de esos atributos también hemos aprendido que es un Dios soberano que tiene dos voluntades, ¿no? Una dirige y con la otra permite, ¿no? Es permisivo, ¿no? Justo eso. De lo vil, ¿no? De lo vil, Dios llama a lo vil de este mundo, ¿no? Es un Dios perdonador, ¿no? Es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, es un Dios severo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que uno tiene en su cabeza vas conociendo, la pregunta es cómo lo aplicas. Eso vamos a ver en teología pastoral y práctica. Cómo todo ese conocimiento lo aplico. Ahora, si no sabes lo que hemos aprendido, entonces, ¿cómo vas a poder resolver para hacer, ¿no? Entonces, por esa razón estamos tratando el tema ahora. Muy bien, entonces, más o menos de eso se trata el tema de la teología pastoral. ¿Cómo vas a aplicar el conocimiento de la palabra de Dios para cuidar a las ovejas del Señor, ¿no? Y eso tiene que ver con requisitos del pastor, el llamamiento, tiene que ver con, a ver, algunos elementos más, tiene que ver con el llamado al ministerio pastoral, ¿no? El llamado, ¿no? ¿Cuáles son las cualificaciones, el carácter de un pastor, de un líder, las virtudes presentes, vicios ausentes en un pastor, la responsabilidad de un pastor, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades, ¿no? ¿Cuál es la importancia del cuidado personal, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se alimenta el rebaño con la palabra de Dios? ¿Cómo supervisas? ¿Cómo los proteges? ¿Cómo presides y gobiernas? Son las responsabilidades de un líder, de un pastor en una iglesia, ¿no? No todos van a ser pastores, pero sí líderes. ¿Cómo tengo que aprender eso para poder aplicar la palabra de Dios al cuidado? ¿Sí? La importancia del cuidado personal y espiritual del líder, del pastor, ¿no? Como, por ejemplo, hay un pasaje bíblico donde dice, ya me estoy olvidando un poco, 1 Pedro 5. ¿No? Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuida, no? Entonces, yo he visto algunos pastores que son como una especie de Hitler, ¿no? No sé dónde han aprendido ese tema de ese tipo de liderazgo, porque cuando lo veo en la Biblia, ahí dice que no, que las ovejas no son de ellos, pero a veces creemos que son nuestras ovejas y queremos formarlas como queremos. Hermanos, los que tenemos hijos, ni nuestros propios hijos son nuestros, son herencia de Jehová. Dios nos da a los hijos y es una herencia, pero no son de nosotros. No sé si se han dado cuenta de esa parte, ¿no? Nos da hijos, pero como herencia. Y las herencias siempre pertenecen, fue quién lo logró, tal persona. Es una herencia que yo no la has comprado, no la has ganado, sino Dios te ha dado como herencia, ¿no? Y en el pastorado tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Muy bien. Avanzamos. Quiero poner unas diapositivas. Avanzamos lo que podemos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre el curso de
Vamos a tratar también, después voy a mandar el sílabus. Vamos a ver también el entrenamiento necesario para el ministerio pastoral. ¿Cuál es el entrenamiento? ¿No? ¿Cuál es la capacitación? La vida espiritual de un líder, de un pastor. ¿Cuál es la motivación correcta para el ministerio pastoral, por ejemplo? ¿Cuál es la meta en el crecimiento espiritual? ¿El pastor debe leer o solamente así cualquier cosa, lee un texto y empieza a hablar lo que le venga a la mente? No se olviden que a veces algunos tienen amigos imaginarios, ¿no? El hábito de la oración privada, ¿no? ¿No? Una vida de oración, ¿no? La importancia del desarrollo intelectual del pastor para el beneficio del ministerio, ¿no? Intelectualmente, ¿cómo está, no? Conoce las confesiones de fe, conoce las teologías sistemáticas, la teología bíblica. Ahora vamos a aprender la teología pastoral, ¿no? ¿Qué tipo de literatura lee? ¿Qué películas ve? ¿No? Puede ejercer apologética, ¿no? Apologética es defensa, ¿no? Del evangelio, ¿no? Usted puede enfrentar esa situación, cómo se está preparando en esa área, por ejemplo, ¿no? Otra área también es el amor del pastor hacia el rebaño que Dios le ha dado, ¿no? ¿Cuál es cómo debe ser un pastor, ¿no? Y según la Biblia dice, debe imitar el amor incondicional de Cristo. Ahora, hagamos las preguntas. ¿Cuáles son las razones para amar al rebaño? ¿Cómo hacemos crecer nuestro amor? ¿Ah? Algunos ya quieren abocar a sus miembros, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso, no? Después también, en una de las funciones que tiene un pastor o un líder en la iglesia es como capacitador de la membresía de la iglesia, del rebaño? ¿Cómo los capacita, no? ¿Qué cosa les enseña y qué cosa no les enseña, no? ¿No? Hay pastores que no quieren enseñar algunas cosas, ¿no? No quiero enseñar Trinidad, no quiero enseñar, no. De repente, algunos no quieren mandar al seminario a algunos candidatos en la iglesia, porque dicen, no, después, ¿dónde voy a encontrar chamba? ¿No? Tienen un poco de celo, preocupación, ¿no? Pablo, sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Cuando se encuentra con los ancianos de Éfeso, le dice, yo nunca les he dado todo el consejo de Dios, todo lo que él sabía de Dios les ha dado, ¿no? Entonces, todas esas partes vamos a ir viendo, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando. A ver, ¿alguna pregunta sobre el curso? ¿Alguna expectativa que ustedes tienen? Por favor, compártanme sus expectativas. A ver, voy a saludar ahí. Buenas noches, Iván Melgarejo. Buenas noches, William. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Henry González. ¿Qué tal, Leila pastor? Murillo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Aquí Buenas escuchando. noches, Julio Blas. Buenas noches. Profesor. Buenas noches. William Cabello, ¿no? Sí, pastor, buenas noches. ¿Cómo está, William? A los años. Sí, pastor. ¿Qué tal? Qué bueno que te vea en clase. Excelente. Me da mucha alegría. Gracias, pastor. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna expectativa sobre el curso? ¿Alguien ha leído algo? ¿Alguien tiene alguna expectativa del curso? Hablen o callen para siempre. ¿Qué expectativas tienes, Wilson, del curso? ¿Qué expectativa? Bueno, ¿Qué esperas del curso? Llevar el curso y ser pastor. aplicar, pues, pastor, lo aprendido, ¿no? Porque eso nos va a ayudar Claro. bastante para la formación pastoral. Sí, en la tarea pastoral es eso. O sea, alguno puede decir acá, no, yo creo que nunca voy a ser pastor. Yo no sé. Y de repente una hermana también dice, no, yo no voy a, tal vez piensa así, no tengo nada, no, yo no voy a ejercer la función pastoral. Hermanos, en la iglesia todos tenemos que ejercer la función pastoral. Es el tema de que cuando vemos al pastor como el jerarca, ¿no? Es el jerarca, es una especie de apóstol, ¿no?
Entonces, todos son espiritualmente inferiores. Eso es incorrecto en la Biblia. Y ahí lo están grabando, yo no tengo miedo. Si quieren eso, sí, díganle. Un pastor no es superior a nadie. Un pastor tiene una carga porque Dios lo ha llamado. ¿Eso lo hace especial, más grande que el resto? No. Es un privilegio, sí. Pero un pastor que no está caminando de la mano del Señor, que es a veces sucede, y se suelta de lo que dice, empieza a maltratar a las ovejas. Aparentemente las está cuidando, pero lo cuida bajo sus intereses. Eso no debe ser. Entonces, ¿cómo es que se da el cuidado, el tema pastoral en la iglesia? Tiene que ser con los principios de la Biblia. ¿Sí? Entonces, usted todo lo que ha aprendido, ahora vas a plantarlo y principalmente en esa parte pastoral. ¿Sí? Entonces, ¿qué expectativas tienen, por favor, sobre lo que estamos diciendo del curso? ¿Qué expectativas tenemos? No esperan nada. ¿Qué expectativas tenemos? Yo A ver, espero mano, seguir José. muriendo. Yo espero seguir muriendo nomás, pastor. ¿Seguir qué? Muriendo. ¿Muriendo? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está muriendo? Porque así es, pues así es La- la vida de un siervo que verdaderamente quiere agradar a Dios. Seguir muriendo, ¿no? Morir la carne, morir la carne. Que se refiere, hermano, morir en la carne, pues no morir literalmente. ya. Vale, Bueno, claro, pero hermano. a medida que vamos avanzando en edad también, ustedes saben que ya nos vamos aumentando en edad, pues ya en algún momento tenemos que dejar de estar vivos, hablando de la vida, ¿no?, que nos corresponde, ¿no?, a cierta edad, ¿no? Ese tema lo hemos tratado, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? En escatología, o sea, de la muerte nadie se va a escapar. Nadie. Por ahí, alguien que ore al Señor, ¿no? Señor, dame 15 años más, ya, bueno, si tienes suerte te da 15 años más. No lo sé, pero eso está en la soberanía de Dios, ¿sí o no? Y hemos aprendido bastante, ¿no? Espero que todo eso aprendan a ponerlo en práctica. Si alguien está delicado de salud, espero, hermanos, que la clase que hemos aprendido les sirva a conocer que Dios es un Dios soberano y que su plan es mejor que el de nosotros. Y que el texto más significativo y hermoso que existe sobre la soberanía de Dios tiene que ver el pasaje de Romanos, donde dice a los que aman a Dios, ¿no? Y ese texto es interesante porque es a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Son los que Dios ha predestinado desde antes. Y lo que le va a pasar está en las manos de Dios. No hay nada que se le ha escapado a él. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen situaciones difíciles? A los que aman a Dios, todas las cosas Nos ayudan bien. ayudan a bien. Ahora, Amén. ¿cuál es la teología práctica de eso, hermanos? Que cuando pasamos algo que no podemos aceptar, doloroso, triste, angustiante, sepa cómo comportarme, sepa cómo aplicarlo. Y todos estamos en esa batalla. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, una hermana falleció su esposo. Bueno, no es tanto que llegué, ya tenía algún tiempo, yo ya estaba ya sirviendo en la iglesia, todo. Y se murió su esposo, yo no sé, yo me siento triste, la veía a la hermana llorando. Y a veces, cuando alguien está llorando, tú, ¿qué le vas a decir? Te entiendo, pero si tú no entiendes qué es la pérdida de un esposo, ¿cómo entiendes? Es la pregunta. A veces hablamos porque hemos escuchado a otro y repetimos cosas. A veces vamos a un velorio y a la persona, mi más sentido pésame. La pregunta es, o sea, ¿qué cosa es mi más sentido pésame? Es una palabra de protocolo, nada más. Realmente, ¿entiendes? ¿Realmente es un pesar para ti? Pues yo he ido a velorios, hermano, donde, donde las personas están afuera conversando y se encuentran familiares después de tiempo y se acuerdan sus hazañas, sus cosas, y se están riendo, ¿no? Pero hace un minuto a la persona que ha perdido le ha dicho, te acompaño en tu dolor. O sea, ¿qué significa eso, no? Y a veces son cosas que hay que reflexionar, ¿no? Entonces,
la teología práctica pues nos hace todo lo que conocemos del Señor, tener una esperanza, ¿no? Dar una esperanza a las personas, ¿no? Si esa persona ha recibido a Cristo, hay esperanza. Si no ha recibido a Cristo, ¿qué podemos estar hablando? Protocolos que no sabemos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué expectativas tienen más? Pastor, pero me refería a morir en mis pensamientos para pensar en los demás, me refería. Morir en la carne, ¿no? A veces la carne. Morir en la carne, ¿no? Sí. Eso Va a es. estar interesante, creo yo, por el tema eh, ya de llevarlo en práctica, Alexis, ¿no? no se te escucha muy bien. Por favor, hermano, un poquito más alto. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ujú. Digo, va a ser interesante en el sentido práctico, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros desarrollemos una postura determinada, ¿no? Sí, Y sí. con respecto a eso lo Claro, vamos a ir aplicando. pero tenemos que saber cómo aplicarlo, ¿no? O sea, Claro, cómo claro, también. llevarlo y cómo comportarnos. O sea, para Claro, eso tenemos claro. que saber funciones, ¿no? Ujú, Si yo ujú. tengo la función, estoy yo como un líder en la iglesia, ¿no? Y hay un pastor. No es que el pastor sea más que uno, sino que Dios le ha entregado una responsabilidad, ¿sí? Eso sí lo comprende, ¿no? Eso vamos a explicar también. Entonces, ¿cuál es mi función frente a ese pastor? ¿Cuál es mi función frente como líder a la iglesia? ¿Debo buscar mis intereses? ¿La iglesia debe hacer lo que yo quiero o debe hacer lo que es mejor para la iglesia? ¿No? Entonces, en las aplicaciones siempre hemos dicho que la interpretación es una, pero la aplicación pueden ser varias, de acuerdo a la circunstancia, ¿sí? Entonces, eso tenemos que considerar, ¿ya? ¿Alguna expectativa más? Por favor, participen todos. Henry, Leila, William, Max, Iván, Nancy, Julio César. Pastor, ¿quién es Nancy? No sé, Nancy Lázaro. Buenas noches, Nancy Lázaro. Eso es lo que yo veo ahí, ¿no? Ahorita no tengo todavía espérense, voy a ver la lista. Sí, sí, pastor, en cada curso estamos, está viendo como invitados o... Sí, Ujú, sí, se ha aperturado un poquito para que puedan conocer ujú. los cursos, pero no sé si está en la lista. A ver. A ver, no me han mandado toda la lista. Yo voy a tomar nota de una vez de lo que están para que no se me vaya a pasar, ¿ya? Pastor, lo que está nomás toma, pues después lo pone al día. Sí. A ver, voy a apuntar lo que están, ¿ya? Hermano José Luis, El Puma, Wilson, Wilson, César, presente, Alexis, no ha venido. Señor, aquí estoy. hermana Aide, Está mi cámara acá atrás. hermana Aide, Julio, Ahí está, Julio. Iglesia, Presente, pastor. Julio ya. Iglesias, ahí. Leila está. Laila Top, está. Presente, pastor, buenas noches. Leila, buenas noches. Laila Top. Laila, Eh, Laila y todo. Henry González. Presente, pastor, buenas noches. Aquí Henry, escuchando. Buenas noches. Tranquilo, Wilson, tranquilo. Henry González. William, El único. Ahí está. Max, ¿Qué calza? Max. Ahí está Maxito, ahí está Max. Heme aquí, maestro, heme aquí. Max Listo. Wellex Max. El Max Wellex Max. Iván Melgarejo. Ahí está, Megarejo. Sí, pastor, presente. Ahí está, listo. En antes estaba, la hermana, ya salió, ¿no? Se salió. Le asustó, pues, no sé quién le ha dicho. Ha ido. No, bueno, podían entrar, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando es, digamos, para los cursos de primer año pueden entrar porque todavía están ahí algunas cosas básicas, se explica. Nosotros ya estamos viendo con una base, ¿no? Ya hemos hablado de atributos, de cosas por el estilo, y lo que estamos viendo acá ya es la aplicación, ¿no? Ahora, esto no es un estudio simple, ¿no? No es un estudio bíblico.
tiene que tener una base. Nuestra base ha sido todo el tema de teología sistemática, ¿no? Las doctrinas que hemos aprendido, Doctrina de la esta teología iglesia. sistemática, y ahora con ese bagaje que conocemos vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, es por eso ustedes tienen que aprender bien para que puedan enseñar bien en la iglesia, ¿no? Puedan enseñar bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poco, tenemos unos 15, 17 minutos. Voy a Solo una compartir. pregunta. Sí, sí, ¿Qué pasa que corremos los 17 minutos para el break? dime. Pastor, ¿hay libros para este curso? Sí, sí, voy a pasarlos. Hay algunos que tengo acá, quiero seleccionarlos, pero principalmente hay un libro que se llama El pastor como consejero. El pastor como consejero de Pablo Hoff, ¿no? Este libro a mí me ayudó bastante. O sea, es un área, ¿no? De la teología pastoral, es un área, ¿no? El pastor como consejero, ¿no? Entonces alguien dice, lee acá al pastor, entonces tienes que ser pastor. No, no. Si estás ejerciendo el cuidado de algunas personas en la iglesia, tu familia, ya estás cumpliendo estás discipulando a tu familia, lee este libro. Lee este libro, ¿no? El pastor como consejero, lo voy a buscar en PDF, si alguien lo encuentra, bacán, ahí lo pueden leer. Voy a Justamente dar, ahorita, pero Alex está buscando. principalmente tiene que ver este libro con consejería, ¿no? En algunos casos y en otros. Entonces también vamos a ver, en una parte también vamos a ver, y hay otros libros que nos va a servir, ¿no? Por lo menos a mí me sirvió para poder conocer un poquito cómo ejercer la consejería. En la iglesia, la consejería no es una consejería psicológica. Yo en el seminario, en la complementación, llevé cursos de psicología y eso se complementó a lo que sabía, ¿no? Pero partir primeramente en psicología y después tratar de adaptar el tema bíblico, a veces la psicología rechaza ciertas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la psicología... ¿Hay alguien acá que ha estudiado psicología? Ya. Yo llevé llevo una capacitación o especialización en psicología juvenil Ya. de Universidad de Rey en California. Fue virtual en pandemia, pero Ya. no como carrera, pero sí como una pequeña especialización, algo así. Claro. Pastor Mauricio, él ha llevado psicología. Creo que ya terminó se graduó todo. Pero él conocía Biblia antes de el tema de la psicología, ¿verdad? El punto de la psicología que tenemos que saber, porque la consejería tiene que ver con algunos aspectos psicológicos de las personas. O sea, la psicología nos ayuda, sí, pero lo que tenemos que saber es que los principios psicológicos, ¿no? Nos ayuda a detectar ciertas cosas. Por ejemplo, hay test de angustia, test de depresión, test de esto, test del otro, ¿no? Entonces, el principio de la psicología, principalmente, tiene que ver con algunos principios. Los principios, ¿quién los dio? ¿Alguien sabe quién es el padre de la psicología? Sócrates o Platón. No, Fíjate. no, es más contemporáneo. Ellos son pensadores, Ay, filósofos. No, disculpe, un paréntesis, pastor, ¿Cómo? el No te libro escucho es, bien. pastor, un paréntesis, el libro es escrito por Pablo Hoff. Sí. Ahí, ya ahí lo mandé. gracias. No, Ah, el psicoanálisis. Freud. Freud, Sí, hay pues, varios, es William Hunt. William, Sí, Wood, hay uno, sí, pero principalmente Simon Freud es el Iván está estudiando psicología. Muy bien, está bien, pero tú ya conoces más Biblia y el otro te va a ayudar a complementar, ¿no? El tema de la psicología, principalmente, a grosso modo, no soy especialista en psicología, pero lo que he podido ver es el punto de las bases de la psicología. Entonces, como está basado en el humanismo, o sea, es una carrera en ciencias humanas, está en esa categoría, ¿no? Entonces, la base de ellos es el humanismo.
¿Se dan cuenta? Entonces, como humanismo, piensa de la siguiente forma. El ser humano ha nacido bueno. ¿Ya? Se lo voy a sintetizar. El hombre ha nacido bueno. Su contexto y su ambiente lo ha hecho malo. Entonces, para esa persona que ha llegado a un problema psicológico, una patología psicológica, unas conductas inadecuadas, depresión o cualquier cosa que sea, el ambiente lo ha hecho, pero por dentro es bueno, está bien. Entonces, ¿cómo se soluciona? Hay que pelar y sacar todas esas cosas, ¿no? Sacando, tiene que buscar dentro de sí, o sea, ¿qué hace la psicología? Es que busca que la persona se sane solo. ¿Cómo? Buscando y sacando todas esas capas para que salga el verdadero paciente, o no sé, el verdadero yo, y se sane, Yo. se sane. Y eso es antibíblico. Claro. Eso es humanístico. Eso no es correcto, es antibíblico. ¿Por qué? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué es antibíblico? Ya les dije que es antibíblico. Les iba a preguntar mejor, ¿eso es correcto o incorrecto? ¿Es bíblico o no es bíblico? Pero ya dije que es antibíblico. ¿Por qué es antibíblico? Porque lo dice la Biblia, pero la Biblia dice que maldad no se En Génesis nos dice de que el pecado del hombre ha sido pues a través de la Ya, desobediencia. ahí está. O sea, en el hombre no hay nada bueno. Claro. O sea, ¿qué hace la psicología? Busca dentro, dice, dentro de ti está ese verdadero que el entorno, tu familia, tu barrio, tu país, tus situaciones que has pasado, todo te han hecho daño, te han hecho mal, pero dentro de ti está, ahí está. Pero si nosotros buscamos dentro de nosotros, lo que vas a encontrar dentro de nosotros, ¿sabes qué cosa es? Es órganos, sangre, estómago. Ya ustedes saben todo lo que hay dentro, no hay nada bueno. Ahora, si están buscando dentro de la persona no, ellos no aceptan que la persona nace contaminado. Esa es la diferencia. Por eso que no, o sea, ¿qué hacen? Al final recurren a los medicamentos, ¿no? Para tranquilizar a las personas. El problema es el pecado. Pero el psicólogo, no vas a ir tú a un psicólogo y te va a decir que es el pecado. ¿Se entiende? Entonces, la situación práctica, ¿no? Entonces, es interesante que ya sabemos eso. Entonces, la pregunta es, porque me ha pasado en la iglesia, me preguntan a mi pastor, como consejero, ¿no? En la aplicación práctica de lo que conozco de las escrituras. Yo conozco que el hombre está depravado total, depravación total. Ese es uno de los puntos del calvinismo, ¿no? Depravación total. Eso enseña la doctrina reformada. Estamos depravados totalmente, no hay nada bueno dentro de nosotros. Entonces, yo teniendo ese concepto, viene alguien, ¿cómo lo voy a tratar? Entonces, le hablamos la Biblia y tú debes, algo ha pasado en tu vida y tu pecado te está afectando, necesitas ser perdonado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero para muchas personas que no tienen el Espíritu Santo, porque sí funciona cuando alguien tiene el Espíritu Santo. Si esa persona ha recibido a Cristo, la consejería que tú le des, el Espíritu Santo dentro de esa persona le va a guiar a aceptar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a convencer de qué cosa. Escúchenme, estamos usando doctrina del Espíritu Santo ahorita. ¿Qué enseña qué enseña la Biblia con respecto a la doctrina del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Nos convence de qué? De pecado. De pecado. Entonces, alguien que viene y no tiene el Espíritu Santo no se va a convencer. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me ha pasado, pues me dicen, bueno, tiene que entregar a Cristo, sí, pero para ellos no es suficiente. Y van y consultan a un psicólogo, ¿no? En la iglesia no se les paga ni un sol, se les da unas recetas y acompañamientos sin cobrar nada, pero van y consultan a un psicólogo que cobra, pues, cada consulta entre 60, 70, 80, 100 soles, dependiendo del psicólogo y la fama que tenga y el lugar donde está, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, si es
alguien que conoce exactamente pues, la condición del alma y todo esto y aprende psicología, va a ser mucho más hábil. Porque a veces hay pastores que no entienden algunas cosas, ¿no? Eso, ¿no? Para algunos consejeros, todo es el diablo, ¿no? El diablo. Hay que reprender, sacar espíritus, ¿no? Pobre diablo. Claro. Entonces, ya se va por el otro lado, ¿no? Bueno, esa es la parte que queríamos decir. ¿Alguna expectativa más del curso? Porque ya nos falta 8 minutos, tratemos de ver eso y ahí arrancamos ya con las diapositivas. En el chat alguien ha escrito, yo estoy estudiando psicología, César Chávez dice bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más? Ya. Vamos a ver algunas partes ahorita para poder avanzar y no perder el tiempo. Ya, ahí pueden ver. Sí, pastor. Ya, Sí, muy bien. claro. Vamos a empezar con esta parte. O sea, el ministerio pastoral tiene un aspecto donde obviamente un pastor va a estar a cargo, pero el ministerio pastoral no solamente lo desarrolla el pastor, sino las personas que apoyan ese ministerio, ¿sí? El tema pastoral. Entonces, por eso que cuando hablamos en la Biblia, vamos a definirlo como el ministerio pastoral. Vamos a ir viendo algunas cosas. Primero, el ministerio pastoral. ¿Quién define el ministerio pastoral? Es Dios mismo quien llama a los hombres al ministerio. ¿Quién llama para que ejerzan un ministerio pastoral de cuidado en la iglesia? Dios. Hermanos, no se equivoquen, la iglesia no llama. Un papá que es pastor no llama a su hijo para que sea pastor. O alguien que estima mucho y ve ciertas condiciones que parece pastor, tampoco lo llama. Dios es quien llama a los hombres al ministerio. Por eso que vemos ministerios fracasados, porque esas personas, una vez más, vuelvo a repetir, no sé quién los llamó. Su amigo imaginario los ha llamado, ya saben, ¿no? Que creen que es el que le habla y no es ni el Espíritu Santo ni ese Señor. ¿Cómo yo sé que es la voz de Dios si es la palabra la que me está inspirando a hacer las cosas? ¿Sí? Entonces es Dios mismo quien llama a los hombres al ministerio. ¿Qué más? El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres, en este caso también mujeres, ¿no? Pero digamos en ese contexto, ¿no? El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres que cumplen ciertas condiciones. Primero, estamos hablando del tema del llamado, ¿eh? Dios los ha llamado y los ha capacitado. Dios llama y capacita. Cuando te llama, te capacita, ¿no? Después vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién llamó a Moisés? Dios. Dios. Aarón. El También. pueblo estaba buscando y por ahí hemos visto un hebreo que está en Egipto, él nos puede liberar. Es un príncipe de Egipto. No. Dios es el que llama y Dios es el que lo capacita. Dios lo llamó desde un comienzo y lo preparó, lo capacitó en Egipto, después lo capacitó 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. En el desierto se incluye también el tema de en el desierto también se incluye el tema de su matrimonio, ¿no? Porque él se casa en el desierto. Esa experiencia matrimonial también lo capacita. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? En la Biblia dice que tuvo dos. Dos. Dos hijos. Muy bien. Otra pregunta, vamos a ver, mira, porque esto depende un poquito de nuestro conocimiento para poder saber cómo ejercer cuando hablamos de liderazgo. Tenemos que saber liderazgo del Antiguo Testamento, tenemos que sacar principios. No porque Moisés hacía así, yo voy a hacer, no. Aprendemos los principios y los principios los trasladamos a nuestra realidad.
Lo que es mandatos expresos, hay que ver el proceso del mandato y si se corrobora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eso hemos visto. Muy bien. Ahora, en el caso de Moisés, Moisés lo llama, Dios lo llama a Moisés, ¿no? Directamente. ¿Cómo lo llama? Por la zarza. Por la zarza, ¿no? ¿Ustedes sabían que la zarza, ese es el símbolo de la reforma? ¿Saben? Ardía y pero no se Ah, consumía. ese es el símbolo de la reforma. Usted cuando va a ver algo que habla de la reforma, el símbolo de la reforma es la zarza ardiente. Ahora, Amén. esa zarza ardiente en una de nuestras iglesias La zarza, perdón, pastor, ¿la zarza es símbolo de qué? de la reforma. De la reforma. Por ejemplo, Está en el logo de mi iglesia, pastor. ya, Ardía, Amén. pero no consumía. ya, en el púlpito de Gracia de Dios, ahí está, Ahí pues, la zarza ardiente. Cuando van a visitar a Gracia de Dios, ¿qué cosa ven? Están viendo ahí si hay comida, si hay chicas guapas, chicos Y la guapos. más rica de Hay que las ver los tres. detalles. Me ven Como, a por mí, ejemplo, pastor. ahí está la zarza ardiente en el púlpito, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué le pusieron eso? Porque es una iglesia reformada. En ese Amén. momento le han puesto. Muy bien. Entonces, entonces el ministerio debe ser, Dios llama y capacita. Ustedes se acuerdan cuando Dios llama a Moisés, ¿no? En la zarza ardiente. Después, él acepta y se va a encontrar con Aarón, ya camino a Egipto, ¿sí? ¿Con quién sale? ¿No sale con Aarón? Tío, no sale todavía. No, todavía no se ha encontrado con Aarón. No, Está no. yendo a encontrarse con Aarón. Se encuentra con Aarón y de ahí entra a Egipto, pero Sale con su esposa. con su esposa. Muy bien. ¿Cómo se llamaba su esposa? Es Cefo. Séfora. Séfora. Tienen que ver reto, hermano, que no saben, tienen que ver los 10 mandamientos, ¿sabes? De Canal 2. Está Sí, donde está en el 5. ayuda, bonitas son la presentación, ¿no? Acompañados de la Biblia, ¿no? Hay cosas que ilustran, que no están en la Biblia, pero que lo ilustran. Eso ayuda. Bien, hay personas que no, que eso no es así. Pues, bueno, pues si no, no lo veas, pero entonces lee la Biblia un poquito más. Ahora, ¿qué más? Está camino allá y le sucede una situación trágica, una tragedia va a pasar. ¿Qué pasó? Antes que se encuentre con Aarón. El ángel mismo parece, o Dios mismo parece, no le da más avanzar porque al parecer no ha sido circuncidado su hijo, uno de sus hijos. Ya, muy bien. Dice que lo hiere de muerte. No, No sabemos si se ha parecido o le ha mandado una enfermedad, ¿no? Eso no describe exactamente, pero Dios dice está a punto de matarlo. ¿Y quién se da cuenta? Su esposa. ¿De cuenta de qué se da? ¿Por qué? Porque la ley, o sea, la ley... No, que ¿de qué se da cuenta? ¿De qué se da cuenta? Ella. Se da cuenta de que uno de sus hijos no estaba circuncidado. Uno de sus hijos no está circuncidado. Entonces... Pero pastor, discúlpeme, pero por eso, si no se da cuenta, porque sabe que, o sea, donde vienen los hebreos, la ley de ellos permite que todos sus hijos sean circuncidados. Entonces le faltó uno de ellos, por eso que no permitió, o sea, ella lo pensó, dijo, no, faltó, debe ser por esto. Faltó Ahora, uno que sea, ¿no? Circuncidado. Ya, muy bien. Vamos a detenernos ahí un ratito. Pregunta, por favor. Vamos a hacer teología práctica, pero depende de nuestro conocimiento bíblico y de la doctrina. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer acá ese alto. Pregunta. Antes mencionaste, César, la ley. ¿De qué ley? La ley que el Señor le dio a Moisés. Ya, pero Moisés todavía no ha ido al Sinaí. Eso tienen que tener en cuenta, por favor, todos, ¿ah? Estamos practicando la metodología. Todavía no entra la ley ahí. Lo que yo quiero enseñarles, hermanos, es la metodología. Y eso aplíquenlo a todos. Estamos practicando. No había ley. No, todavía no. Muy bien, excelente. Eso es lo primero que tenemos que detectar. ¿En qué momento de la historia se presenta cierta circunstancia? Porque para aprender el principio no hay ley. Sin embargo, ¿por qué ella se da cuenta que no está circuncidado? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Acuérdense,
Pastor, pero discúlpame, pero Sí, ahí todavía no existía ley, sí, pero ya, en la muy misión de los bien. hebreos hacían que todo era circuncidado a través de los hebreos. ¿Y dónde dice eso? ¿Ah? ¿A quién? ¿A quién? Por favor, No, vamos pensando, ¿ah? No dice, pero No, sí, no, Y no, si no hay dice, ley, pastor, no hay ley. no hay ley, perfecto, pero sí, sí dice, pero sí había, Dios ya había hecho un pacto con ¿con Abraham, pues. quién? con Con Abraham, Abraham. claro. Cuando habla con Abraham en Génesis, le dice, vas a circuncidar, o sea, Ajá, va a ser un pueblo. Y le exacto. da ese pacto, hace un pacto y Abraham acepta el pacto. Y todos los Claro, descendientes de Abraham y tienen Jacob, varones Tenían que Jacob lo ser hacía. Jacob, circuncidados. circuncidarse sí. el octavo día. Muy bien, Claro, pero es octavo el día. mandato de Dios, un ratito, es el mandato de Dios, pero no es la ley mosaica no es, Todavía es no. un mandato de Dios. ¿Te das Claro, cuenta? Es una señal Sí. de pacto. Muy bien, entonces ya, César, ahí te diste cuenta y todos se han dado cuenta que para hacer claro. teología tengo que hacer eso, tengo que ver en qué momento se dio que no. ¿Sí? Muy bien. Siempre tengan cuidado en los pactos, ¿no? ¿Qué pacto hizo Dios con Adán? ¿Qué pacto hizo con Moisés? ¿No? Ujú. ¿Qué pacto hizo Con con Noé. Abraham? ¿No? ¿Cuál es Ujú. el pacto de obras? Cuando se habla de los fariseos, ¿qué ley están discutiendo? Están discutiendo la ley, cuando discuten con Moisés, con Jesús, perdón. Ellos están discutiendo la ley mosaica, La ley mosaica. pero Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, le dicen. Porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Por qué? Porque ellos estaban basando todo en la ley de Moisés y se cerraban con eso, Mm. ¿no? Y, y Pablo más adelante va a decir, los que se circuncidan son lo de la circuncisión del corazón. Entonces en el Nuevo Testamento no tenemos que circuncidarnos, ya ustedes saben, ¿no? Pero es la circuncisión del corazón, en la Ajá, conversión, en la regeneración que hemos hablado. Ujú. Muy claro. bien, esos elementos, por favor, siempre ténganlo en mente para que con esa lucidez siempre ustedes puedan saber cómo interpretar, porque si interpretamos mal, vamos a aplicar mal, vamos a ejercer un ministerio mal. Pastor, Y una eso tiene consulta. que ver con el tema del ministerio pastoral. En el ministerio pastoral tenemos que, lo básico, tampoco no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero si podemos alternar y tener cuidado de eso, vamos a poder ejercer un mejor ministerio, ¿no? Yo creo que el tema de la teología pastoral no solamente debe ser un curso que se dicte en el seminario una vez, sino debe ser algo que de actualización por lo menos cada año, ¿no? Cada año que pasa, por lo menos debemos pasar por una actualización del ministerio pastoral para revisar nuestras doctrinas, revisar la labor ministerial, para poder ser más efectivos en el ministerio, ¿no? Porque justamente en el avanzar de las cosas, nos volvemos flojos, pensamos que ya sabemos, no nos preparamos con tiempo, no estamos a la expectativa. Dos, no leemos, que después vamos a ver que es parte de lo que tiene que hacer un pastor, un líder, debe leer para poder saber actualizarse, saber qué hacer, ¿no? Saber, y por ejemplo, ahorita está la guerra entre Israel y Hamas, los palestinos, los sirios, ¿cómo están metidos? Hay que leer qué está pasando allá y después ver cuál es el antecedente. Hay algunos hermanos que son especialistas, están viendo, comparar cuál es el tema. ¿Por qué Israel? No, que Israel, la promesa, pero si no se convierten a Cristo no funciona nada. Mm. Palestinos o israelitas tienen que convertirse a Cristo. No hay ninguna promesa, no hay ninguna promesa que va por encima de la palabra de Dios. Ellos tienen que creer en Cristo y no creen en Cristo. El Mesías vino, a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. No recibieron. Más a los que le reconocieron, a los que creen en su nombre. Y está hablando de judíos, Juan. Les dio Y potencia. también, bueno, nos afecta a nosotros los gentiles. A los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los israelitas? O sea, por ejemplo, ahí, ¿cómo tú aplicas eso? ¿Cómo hablas tú? Tienes que conocer la palabra de Dios que dice, ¿no? ¿Por qué Israel y los judíos actuales rechazan a Jesús el Mesías? ¿Por qué lo rechazan como Mesías? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Alguien sabe?
¿Cómo, ¿Por pastor? qué rechazan al Mesías? Que pensaban que tenía que venir exactamente del linaje de David y según ellos no es del linaje de David. Ya. Hay otro argumento también. Bueno, hasta donde sé, porque dicen que un hombre no puede ser igual a Dios, pastor. Ese es otro. Él se igualaba por eso. Sí, pero desconocían del Mesías. Pero sí había un Mesías. Ahora, ¿qué hacen los judíos actuales? Han levantado un Mesías ahí en Jerusalén. Hay Ahora, un nuevo, hay otros judíos mesiánicos que sí reconocen a Jesús. Sí, eso sí saben, ¿no? Ellos sí. van a ser salvos porque reconocen a Jesús como el Mesías. Tienen sus formas de judaísmo y cosas por eso. Está bien, no hay problema. Siguen guardando el sábado, no hay problema. No deberían, pero bueno, pero creen en Jesucristo, que es el Mesías. Pero los judíos, como los de Israel, no creen en Jesús. La pregunta es, ¿por qué rechazan los judíos no mesiánicos? ¿Por qué rechazan a Jesús? Pastor, ¿será porque ellos han esperado un Jesús o no? ¿O es alguien que iba a venir a rescatar a diferente modo, ¿no? No así, ¿no? Y como Jesús dijo bien claro, ¿no? No se ve profeta en nuestra propia tierra, ¿no? Y no pensaron que iba a ser un hijo de María, un hijo de José, ¿de dónde es? Entonces, y a Jesús todos lo rechazaban, le decían, no, estás blasfemando, o sea, hasta la botaron de su propia tierra, la botaron, pues, ¿no? Su Ya. propio pueblo, ¿no? Hay una razón, y es una profecía también. Y eso un poquito hay que conocerlo, ¿no? Fue porque no vieron cumplirse quizás en Jesús. Bueno, esa es la cuestión en una entrevista que hicieron. No vieron cumplirse en Jesús lo que ellos esperaban, o sea, esperaban un rey que los liberara de la esclavitud romana, algo así. No se te escucha muy bien, Alexis. Ahora. Ahora sí. Allá, según lo que había escuchado en una entrevista, bueno, hay un canal que habla, está en Israel, que no creyeron en Jesús, o bueno, no creen en Jesús porque no vieron cumplirse en él las profecías que esperaban. Ya. Como por ejemplo, una de ellas quizás puede ser que esperaban un rey que los liberara del yugo romano. Así es. Como no pasó eso, entonces no creen en ese Jesús. Sí. Ahora, sí, eso fue en el tiempo de Jesús, era la expectativa de los judíos. Por eso que salieron cuando él va a entrar, o sea, él resucita a Lázaro y ha presentado los 7 yo sois, los 7 milagros, pero en algunos no tomó el impacto que hacer, pero la gente, cuando él ve, se enteran que resucitó a Lázaro, el pueblo se agolpa y salen a recibirlo cuando él va a entrar a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Él entra con el burrito, ¿no? Con el burrito tabanero, ¿no? Entra y la gente empieza a proclamarlo rey, ¿sí? Y por ahí, ¿qué hacen los fariseos, los religiosos? ¿Qué le piden a Jesús? ¿Alguien se acuerda? Una señal. Le piden que les diga que no griten. Porque todos que gritaban, Hosana, Hosana al rey que viene, ¿no? Eso es lo que están gritando. Y él le dice, cállalos. Y Jesús le dice, si ellos se callaran, ¿quiénes van a gritar? Aún las piedras. Las piedras. Y eso se vuelve peor, pues, ¿no? Entonces, esa misma gente que lo están proclamando en ese día, más adelante van a pedir que lo maten, ¿no? Y esa es la razón que dice Alexis. O sea, sus expectativas no se cumplieron. Pero hay otra más importante que tiene que ver con más adelante, ¿no? Que los judíos lo rechazan porque dicen que Jesús, como el Mesías, no llegó a juntar a las 12 tribus. Las 12 tribus están todavía dispersas. Como no logró juntarlas, ¿no? Como no logró juntarlas, no es el Mesías. Es un falso Mesías. Por eso que no lo reciben. Pero, ¿qué dijo Jesús? Mateo. Vamos a Mateo. Ahí lo pueden ver. Dice Jesús, acá está hablando, ¿no? Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y acá dice, mira, esto es importante. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? A Jerusalén es representación de la nación. Quise juntar a tus hijos. ¿Quiénes son tus hijos? Los 12. Y dice una figura, esta es una cita del Antiguo Testamento, como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas. ¿Pero qué dice Jesús? No quisiste. No quisiste. He aquí vuestra casa o es dejada desierta, Jerusalén. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, ¿qué dijo? No quisieron. Entonces, no es un tema del Señor. Han rechazado al Cristo. No quisieron juntarse. Eso es incredulidad. Y la incredulidad es un pecado. Es cierto, pastor, porque incluso yo he escuchado decir a muchos hermanos que Israel, así esté en pecado, igual va a ser arrebatada con el No. Señor y va a ir al cielo. A muchos hermanos he escuchado hablar así. Sí. Muchos. Claro, vamos a orar por Israel, dicen. Entonces yo digo, ¿por qué Ya. vamos a orar? Por Israel, Israel, qué bonito es Israel, por la canción de tu madrina. La tigresa, la tigresa. Eres el Tu oriente. madrina, ¿no, Alexis? Esa es mi madrina de bautizo, de bautizo. De bautizo, ya. Por eso, o sea, el punto es, Israel ha sido desgajado. No han leído Romanos 9, 10, 11. En el 11 ha sido desgajado. Y ya del olivo, el olivo ha sido desgajado. ¿Quiénes? Los judíos, ¿no? Y ha sido, ¿cómo se dice? Cortado. Injertado el olivo silvestre en el olivo verde. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles. Pero le dice a los gentiles, cuidado, que a los otros por incredulidad los he sacado. Después vamos a tratar un poquito más eso, ¿ya? De repente nos reunimos así para poderlo ver. Y así injertado en el olivo verde, el olivo silvestre. Pero le dice al olivo silvestre, cuidado, yo a ellos los he sacado por incredulidad. Porque yo soy severo, dice. Y no dejo pasar esas cosas. ¿Qué no deja pasar? La incredulidad. ¿Qué ha hecho Israel como nación? Incredulidad. ¿Incredulidad en qué? Ellos creen en Dios, pero si no creen en Jesucristo no tienen nada. Son religiosos. ¿Qué dijo? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no son hijos de Abraham, sino las obras de Abraham harían y creerían en mí. Pero ustedes no son hijos de Abraham. ¿Ustedes son hijos de quién? El diablo. Por eso que ellos no quieren aceptar el Nuevo Testamento. No aceptan lo que dice Jesús. Nosotros tenemos esa revelación. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en incredulidad. Y la verdad es que yo en las iglesias veo muchas veces personas con incredulidades impresionantes, ¿no? Jóvenes que a veces veo que viven como peor que un incrédulo, ¿no? Y no es la responsabilidad de los jóvenes que van a la iglesia. Es la responsabilidad que no estamos enseñando correctamente en la iglesia. Entonces estamos enfocando, ¿qué cosa? Noviazgo, sí, hay que hacer noviazgo, hay que hacer esas cosas, pero hay que fundamentarle quién es Dios, hay que conocerle, hay que enseñar a ser adoradores, según la Biblia. No es solamente ser cantantes, ¿no? Porque la Biblia dice, de labios me honran, pero su corazón, Lejos de eso es lo mí. que tenemos que hacerlo. Un cantante puede ser cualquiera, pastor. Esa es teología práctica. Pero si a veces los pastores están, o sea, aparentemente pues son espirituales, no digo todos, yo no lo sé, cada uno sabrá. Aparentemente son espirituales, pero sus reacciones reaccionan queriendo hacer daño a la propia iglesia, ¿no? Por poner su propio interés. Eso no está bien. Porque Jesús dice, mi vida daré por las ovejas. Y la dio. No es que dijo, la dio y lo empujó a Pedro, a ellos para que se lo lleven, los crucifiquen a ellos. ¿Ya? Bueno, esas son las aplicaciones que nosotros tenemos que tener y enfatizar en eso. Muy bien, hermanos, vamos a descansar hasta las 9.
y continuamos con nuestras diapositivas el día de hoy. Si hay preguntas, en el segundo tiempo.